completo es Ángel Antonio Quesada Munguía, Ángel por mamá y Antonio por papá. Ya desde que nací ya hubo un conflicto familiar, porque mi papá quería llamarme Ángel Antonio y mi mamá Antonio Ángel. Y claro, no se pusieron de acuerdo, pero al final, como son por regla general los papás los que van al juzgado, pues él hizo lo que le dio la gana y entonces me anotó como Ángel Antonio. Pero el conflicto llegó, ¿verdad?, a hacerse tan grave que nadie en mi casa me llama Ángel Antonio ni Antonio Ángel, sino Tony. Entonces abreviamos, ¿verdad? Un servidor para todos ustedes, Tony. El Señor me ha dado la oportunidad de servirle en el área, no solo como pastor en la iglesia durante ya muchos años, sino también en el área de prisiones. Ya creo que llevo como unos 10 años trabajando en prisiones. Y en el día de hoy, lo que vamos a ver, ¿verdad?, para entrar un poco en este programa, que creo que va a ser muy importante para todos los presentes, es ir viendo algunos de los aspectos, diríamos, bíblicos del ministro, del capellán en prisiones y hospitales. Vamos a tratar en primer lugar el respaldo bíblico de nuestra actividad. Lo que hacemos tiene respaldo bíblico. Eso es una pregunta que debemos de formularnos, ¿verdad? Lo que hacemos tiene respaldo bíblico. Dice algo la palabra respecto a hospitales y respecto a prisiones. En la Biblia tenemos evidencias de cómo Dios escucha el gemir de los privados de libertad, dándoles luz en medio de tantas tinieblas, agasajándoles en medio de la soledad, consolándoles en medio de la aflicción y guiándoles a la vida verdadera que está en Cristo en medio de las consecuencias de sus pecados. A Dios gracias que las condiciones de salubridad actuales son muy superiores a las del contexto bíblico, pero la desesperación del ser humano al ver truncada su vida es la misma hoy como ayer. La sensación de quedar fuera de la sociedad, ajenos a lo que pasa detrás de los muros, verjas y alambradas, es siempre de dolor y frustración. Y eso quiero matizarlo, ¿verdad? Hay bulos que se corren, ¿cierto? Hay frases hechas, hay cosas que se dicen, pero que no tienen ningún respaldo. Yo he escuchado muchas veces en mi tierra, en Gran Canaria, en mi isla concretamente, bueno, es que esos están ahí, están en un hotel. No sé si a ustedes les suena esa expresión o la han escuchado alguna vez, ¿verdad? Esos que están presos están en un hotel. Incluso he visto cómo de ellos mismos, cuando están en libertad, propagan la idea de que ahí se está fantásticamente. Que aquello es, vamos, la repera. Yo puedo decirle desde mi experiencia, y posiblemente hay hermanos aquí con la misma experiencia que un servidor lo podrían corroborar, que si hay algo que duele muchísimo es las 6:30 de la tarde, que es cuando se cierran las puertas por regla general de los módulos. Y cuando quedan detrás de esa puerta, doble cerrojo, y saben que hasta la mañana nadie le va a abrir excepto algo muy serio y muy grave, ahí empieza el crujir, el dolor, el llanto y la desesperación. Pero claro, hay que mostrarse, ¿verdad?, duro en este mundo, ¿verdad?, que se come a los débiles, y por lo tanto se dicen cosas que realmente no sienten en la verdad. Ahora, ante ese dolor y esa frustración que conocemos, nuestro deber como miembros de la iglesia es pensar como Él, como Dios, teniendo como la palabra nos indica la mente de Cristo, visitándoles, guiándoles y proveyéndoles de la única luz que pueda alumbrar el camino de toda persona, su palabra. Dios ha visitado las cárceles desde tiempos inmemoriales.
visitó a José dentro del pozo donde fue arrogado por sus hermanos. Estuvo ahí con él. En la cárcel posteriormente de seguridad, de alta seguridad, donde fue a parar por ser fiel al Señor. A profetas como Micaías, Jeremías, al mismo Juan el Bautista, a los apóstoles en Jerusalén, a los discípulos perseguidos por Saulo de Tarso, a Pedro, a Pablo y Silas, al apóstol Juan en su destierro en la isla de Patmos, en una cárcel, ¿verdad? Fuerteventura lo fue para algunos españoles, hacía algunos años, ¿cierto? Hoy como ayer y hasta que el Señor venga, tenemos otros presos que rescatar. Aquellos que por no creer en Cristo pasarán con el peso legal que les es contrario sobre sus espaldas, condenándoles por la eternidad. El espíritu de las palabras de Isaías debe ser tenido en cuenta por la iglesia actual. Debemos presentarnos en humildad para servir a Dios en todo. Aproximémonos al preso para decirle que Dios le ama y le recuerda que estamos allí junto a Él con una única misión: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas, para decir a los presos: salid, a los que están en tinieblas, mostraos. Por los caminos pasarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. El desterrado pronto será libertado y no morirá en la cárcel ni le faltará su pan, porque el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Cómo podemos hacer esto? Tomando ellos a Jeremías, capítulo 38, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia, y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Al oír Ebed-melech el etíope, eunuco del palacio del rey, que habían echado a Jeremías en la cisterna, estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, salió Ebed-melech del palacio real y habló al rey diciendo: oh rey, mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándolo en la cisterna. Morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-melech diciendo: toma bajo tu mando 3 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y Ebed-melech tomó a los hombres bajo su mando, entró en el palacio del rey al lugar debajo del cuarto del tesoro y tomó de allí ropas raídas y trapos viejos y con soga los bajó a Jeremías en la cisterna. Y el etíope Ebed-melech dijo a Jeremías: ponte ahora estas ropas raídas y trapos bajo tus brazos, debajo de las sogas. Y así lo hizo Jeremías. Tiraron de Jeremías con las sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la guardia. Este pasaje para mí es profundamente ilustrativo del cómo. Aquí encontramos a un hombre, ¿verdad?, que en primer lugar, a priori, surge, ¿verdad?, en su corazón un anhelo de servir de ayuda, de ayuda a uno que estaba obviamente imposibilitado, que estaba en una situación dramática. Surge en el corazón, por tanto, de Ebed-melech, en el corazón, la necesidad de ayudar. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, Ebed-melech se dirige, ¿verdad?, a la autoridad. A veces queremos pasar por encima de la autoridad, pero hemos de respetar a la autoridad. Jesús enseñó al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que Ebed-melech se dirige a la autoridad, expone la situación, ¿verdad?, y obviamente transforma el momento en el cual, ¿verdad?, toma la decisión el rey, le ordena, ¿verdad?, el rescate. ¿Y cómo lo hace? Ya no solo, ¿verdad?, había en su corazón un deseo de ayudarle, sino que busca la mejor manera de hacerlo. Busca los argumentos, los elementos necesarios para poder sacarlo de aquel agujero. Busca cuerdas,
pero se preocupa de que las cuerdas no le hagan daño. Para mí esta es una especie de parábola, ¿verdad? Yo comenté este texto hace ya varios años en la prisión de Orense, no recuerdo cómo se llama, la que está en el mismo Orense, Piedra no sé qué, no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿verdad? Hemos ido ahí en dos ocasiones, nos invitaron, y yo les dije, si quiero identificarme con algún elemento de este pasaje, quiero hacerlo con los trapos sucios. Quiero hacerlo con las ropas viejas. Quiero hacerlo con aquello que estaba, ¿verdad?, cerca del individuo para poder ayudar al individuo en su restauración. No quiero ponerme ni en el lugar del rey, solo tengo uno, que es mi Señor Jesucristo. Creo, ¿verdad?, que la figura de Melec también es importante, lo que me motiva en el corazón. Pero si pudiera quedarme, ¿verdad?, e identificarme con uno de los elementos de la historia, prefiero quedarme con aquello que es lo más sencillo, pero lo más útil. ¿Qué es lo que debe hacer el voluntario, el capellán en la prisión? Lo útil. Realmente lo útil. Lo que va a ser, ¿verdad?, de utilidad al individuo. ¿Y qué es lo que es de utilidad al individuo? Compartirle, ¿verdad?, aquello que desconoce. Que hay uno que murió por él, que hay uno que se clavó, permitió la muerte de cruz y cargó con sus pecados. Eso es lo útil. Lo demás, yo creo que sobra. El relato de Jeremías responde a algunas interrogantes respecto a cómo podemos y debemos servir al Señor en este ministerio. Sujetos a la autoridad, respetuosos con las normas y con una entrega total al Señor, tomando conciencia de las necesidades del otro, recordando que estamos en los centros porque es, y lo repetiremos muchísimas veces, es un derecho del penado, no es un derecho del capellán, es un derecho del penado. No podemos entrar dando patadas, diciendo es que como soy pastor o pastora, ministro de culto, yo puedo, usted no puede. Usted no puede. Si no hay quien lo solicite, usted no puede. Es un derecho del penado y sobre todo aportando lo mejor de nosotros, sabiendo que es un trabajo que hacemos para el Señor y de Él debemos esperar la recompensa. ¿Por qué es necesario el voluntariado en prisiones? Un dato desconocido en la opinión pública es el de aquellos que no reinciden y por ende no ingresan de nuevo en los centros penitenciarios. De eso se habla más bien poco. El valor y la búsqueda de principios religiosos en algunos centros penitenciarios de España se debe sin lugar a dudas a la profesionalidad de los agentes de asistencia religiosa evangélica y otros grupos asociados o no con FEREDE, llámese ministro de culto o voluntariado en general. Este ministerio es importante por su influencia formadora y enriquecedora del interno al aportarles en sus contextos nuevos paradigmas, valores bíblicos y evangélicos y conocimiento general adjunto a las enseñanzas propias del Evangelio. No tienen ustedes ni idea de la importancia que tiene, ¿verdad?, hablar a una persona que quizás en su vida no han leído un solo libro. Hay gente, hemos conocido personas que no han leído un solo libro en toda su trayectoria vital. Y que ahora ahí en prisión están leyendo la Biblia, gloria a Dios, están leyendo otros libros, están siendo informados. Y con el trato personalizado, ¿verdad?, están aprendiendo de que, oiga, que no son el ombligo del mundo. Porque hasta ese momento se lo creían. El Ministerio de Prisiones también es importante, y voy a citar palabras de don Jaime González Novo, que es director del Centro Penitenciario Madrid 7. González Novo, en su ponencia en noviembre del año 2009 en Madrid, en relación al Congreso de Prisiones organizado por FEREDE, dijo: el voluntariado, dijo un director que no es, por lo menos hasta ese momento no era creyente, no era evangélico.
tenía que tener, ¿verdad?, una conciencia muy abierta, y el Señor sabe lo que hay en su corazón, pero hasta ese momento por lo menos no formaba parte de la iglesia evangélica, ¿eh? Pero fíjese qué cosa dijo, lo anoté y lo tengo aquí para poder compartirlo porque es importante. El voluntariado salva vidas en el centro. Eso es una frase muy fuerte. Y que lo diga un director de prisiones. Y añadió que los voluntarios tienen en las manos la posibilidad de curar al interno. Claro, desde su óptica nos ve a nosotros como los curadores. Pero todos los que estamos aquí entendemos que el que cura es Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros somos simplemente los portadores, somos el envase, por decirlo de alguna manera, de la medicina, ¿verdad? Pero desde su óptica, Él nos veía a nosotros como los que salvamos y curamos. Declaraciones como estas nos deberían abrir los ojos para ver con claridad meridiana la importancia que tiene la labor en prisiones. Creemos, por tanto, que Dios nos ha abierto una puerta por años vedada a cualquier incursión de carácter evangélico y que la Iglesia hará muy bien en adecuar a sus miembros que sientan el llamado, preparándoles para la labor. Cuando entramos en un centro para realizar nuestra labor de pastoral o de voluntariado, lo hacemos, repito, porque es un derecho del interno. Él o ella ha solicitado ser asistido o asistida por un representante de la Iglesia evangélica. Por ello, la labor de cada uno de nosotros ha de ser neutral en cuanto a formas o doctrinas discutibles por la abigarrada y variopinta expresión del cuerpo de Cristo. Neutral. Hay cuestiones que son fundamentales, pero hay un montón de cosas, ¿verdad?, que conforman el variopinto abanico del cuerpo de Cristo que son discutibles, ¿cierto? No podemos ni debemos perder el tiempo en defensa de lo discutible, porque hoy está con nosotros y mañana no. Y a mí lo que me interesa de ese individuo mientras esté cerca de mí es hablarle de aquellas cosas que son fundamentales, lo discutible que cada cual, ¿verdad?, después en casa lo haga, ¿cierto? Pero ahí hemos de ser lo más neutrales posible. Hemos de entender que esta importante labor nunca ha de ser pisoteada por tratar de mantener dentro del recinto las formas cúlticas que yo traigo de casa. Al contrario, el carácter de Jesús de Nazaret y el cómo abordó un problema de separación de dos grupos enfrentados como fueron los judíos y los samaritanos debiera hacernos reflexionar. Ante el dilema de dónde se tenía que adorar en el diálogo con la mujer samaritana, Jesús presentó una doctrina de comunión y de adoración basada en dos principios atemporales, en espíritu y en verdad. Y Jesús rompió la dinámica de discusión que aquella mujer suscita y no le fue al trapo. Dijo claramente, ¿verdad?, lo importante es que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No entró al trapo. Y tampoco tenemos que hacerlo dentro de los centros. Esos principios deben estar presentes en todo aquel que desea servir al Señor dentro de los recintos de prisiones. Buscar la comunión y la adoración con todo aquel que anhela el rostro de Cristo en espíritu y en verdad. Actitudes, peculiaridades propias del voluntario. Los organismos oficiales buscan personas formadas y proyectos eficaces. Esto dio el paso del voluntarismo al voluntariado. Antes había muchísima voluntad y poca formación. Y yo creo que esto que estamos haciendo, lo que hemos hecho en Gran Canaria y lo que estamos haciendo aquí, y posiblemente ya nos pondremos de acuerdo, el consejo, para hacerlo en otras islas, ¿verdad?, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Lo que tratamos es de ir generando formación dentro del voluntariado. La pregunta que responde a esto ¿es necesaria la formación del voluntario? Digamos que la pregunta es correcta, pero si pensamos que la formación solo es para predicar el Evangelio, podemos llegar a una respuesta equivocada. En primer lugar, predicar el Evangelio es la mayor de las obras que tenemos encomendadas por nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo importante que debamos de hacer, es responder
en obediencia a la gran comisión. Gloria a Dios, ¿verdad? La tenemos ahí. Para ello, debiéramos conocer la palabra para poder decir como aquel Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Porque hay que saber algo para poder preguntar si entiendes, ¿verdad? No le voy a decir un chiste porque se va a grabar y suena muy feo. Pero se trata de una chica que iba en un avión volando y el que lo quiera saber después me lo pregunta. Desgraciadamente creemos equivocadamente que solo hace falta sentir el llamado, mucha voluntad y esperar en el Señor que Él hará. Y no. Una de las peculiaridades del ministerio en prisiones son las personas con las cuales hemos de tratar. No son gorilas, no son gente rara, son individuos de carne y hueso con unas emociones a flor de piel que hemos de ser profundamente cautos y respetuosos. Esas personas a las cuales nos acercamos para ministrarlas holísticamente, o lo que es lo mismo, pensar en ellos como un todo en conjunto. Es importante fijarnos en la dimensión plena y global de su existencia. ¿Por qué está allí? ¿Qué es lo que hace allí? ¿Qué le llevó allí? ¿Qué es lo que ha dejado fuera? ¿Qué le preocupa al individuo aparte de sí mismo en su entorno? Hay un sinfín de detalles que tenemos que ser conscientes de esa propia realidad y no ir allí, como algunos me decían, no, es que yo quiero ver cómo es eso. Para eso se va usted a Madrid, que hay un zoológico maravilloso, ¿verdad? Pero la cárcel es un sitio donde están las personas. Y el hospital en ese sentido igual. Hemos heredado una información deformada del ser humano y se ha infravalorado los aspectos físicos y emocionales para buscar, eso sí, muy evangélicamente su alma. Por ello afirmamos que sí, el voluntario debe estar preparado en todos los aspectos bíblica y socialmente. El contexto del servicio demanda una adecuada y pertinaz preparación del voluntario. Aquellas personas a las cuales nos dirigimos son individuos sometidos a un estricto orden y a un contexto de limitación de sus derechos, como el de movilidad, comunicación y tenencia de objetos. El voluntario de prisiones debe observar con cuidado estas exigencias del entorno penitenciario, no introducir nada que esté prohibido, medicinas, herramientas, aunque sean, entre comillas, inocentes. En todo momento el voluntario debe estar en continua comunicación con la persona responsable de su área para coordinar toda actividad y presentar con ello una imagen de unidad y coherencia ante las autoridades penitenciarias. El ir cada uno por separado solo origina malos entendidos, falta de colaboración y pérdida de eficacia al alcanzar objetivos comunes a todos. Tenemos que tener presente las exigencias de los códigos penal y penitenciarios, así como aquellos relacionados con los diferentes modos de clasificación de los internos y el cómo les afecta los problemas que les acontecen en su devenir propio. El voluntario de prisiones debe ser también una persona que sepa escuchar, que tenga habilidades sociales, que sepa trabajar en equipo, tener capacidades de elaboración y ejecución de proyectos, planificación de objetivos y calendarios, discriminar y escoger los recursos humanos necesarios para la implantación de los proyectos y programas. Hermanos, y cuando hablamos de discriminar, lo estamos haciendo en virtud del bien. Hay gente que se puede sentir discriminada si decimos, hermano, vale más que vaya usted, o hermano, vale más que vaya usted a otro sitio, que se dedique usted a otra área de servicio, de ministerio. Porque somos responsables, mis queridos hermanos, de las personas que entran. Y si tenemos que decir no, hay un refrán que dice, vale más un minuto colorado que una vida preocupado. Es así, hermanos, y tenemos que ser conscientes de esa realidad. No todas las personas son, ¿verdad?, capacitadas para poder estar en un servicio y un ente como lo que son prisiones u hospitales. Debemos de escoger los recursos humanos, repito, necesarios para la implantación de los proyectos y programas.
tener en definitiva el carácter de Bernabé, que al ver cómo Dios estaba en sus hermanos, buscó a otro, a Saulo de Tarso, para que le ayudara en la formación y consolidación de la iglesia en Antioquía. Ese esfuerzo, esa visión, diríamos, bernabéstica, ¿verdad? Me he inventado un término, ¿no? Esa visión de Bernabé, ojalá fuera, ¿verdad?, una visión implementada en todos aquellos que tenemos cualquier área de servicio, en cualquier lugar del mundo, en la iglesia de Cristo. El entender cómo Dios, ¿verdad?, reparte dones a quien Él quiere. Y que esos dones son para la formación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y decir, ¿verdad?, Señor, humildemente, yo sé que no lo puedo todo. Ya está. Pero aquel hermano, ¿verdad?, tiene capacidades que yo no tengo. A Él tengo que recurrir. Que el Señor nos ayude a ver esas cosas. El esfuerzo que hacemos desde el Consejo Evangélico de Canarias en la preparación de seminarios de capacitación atiende la necesidad de ir cubriendo un currículum donde tendrá cabida aspectos como la formación en los conceptos de justicia en las leyes, sociedad y Biblia, el manejo de la responsabilidad y la culpa, la justicia restaurativa, la reconciliación integral y cósmica. Hablamos de Dios, de víctima, familia, sociedad. Estos seminarios buscan satisfacer la estructura requerida por el Estado de la Nación para la labor de voluntariado en prisiones, la cual tiene cierta semejanza en el ámbito hospitalario y que es la siguiente: ministro de culto, uno por centro, auxiliares del ministro de culto, los que adecuadamente puedan cubrir las necesidades del centro y que están en contacto continuo con el coordinador y el responsable de capellanías de la comunidad. Esta es la estructura que el Estado quiere. Pero no, nosotros los evangélicos somos la repera, ¿verdad? Porque en una prisión de 1.500 personas hay un cura. Pero nosotros los evangélicos, para 40 evangélicos, queremos tener 10 pastores. Es que somos mejores que ninguno, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener 10 pastores. Claro, los directores dicen, caramba, ¿y por qué tanto pastores? ¿Qué tanto trabajo les dan ustedes sus ovejas? Porque si aquí hay un sacerdote, ¿verdad?, para 1.490, y ustedes tienen 10 y quieren 4, en fin, ¿han visto ustedes la desproporción? Tenemos que ser en ese sentido cautos, entender las cosas como son, trabajar en equipo. Mire, mis queridos hermanos, el hecho de ponerte, ¿verdad?, bajo la autoridad y trabajar en colaboración con un ministro de culto, si tú eres pastor o pastora, no vas a dejar de ser lo que eres. Dios te ha dado a ti unos dones para servir en su iglesia. Y el hecho de que entre usted en la prisión, ¿verdad?, no entres como pastor, sino entres como voluntario, nadie te va a arrancar el don. Nadie te va a arrancar el don. Y posiblemente tampoco te vayan a bajar el sueldo. Entonces, adelante. Ahora, lo fundamental, ¿verdad?, es que el gobierno, el Estado que nos autoriza esa labor está viendo que entre nosotros no hay problema, que lo que queremos es trabajar. Así de sencillo. Que estamos funcionando, ¿verdad?, en pro y en busca de aquel alma que está, ¿verdad?, necesitada. Ámbitos de servicio pastoral. Hasta el momento hemos hecho hincapié en la labor dentro de los recintos. Hemos hablado de ministros de culto, pastores, voluntarios, cercanos al interno o al paciente en su propio ámbito. Hemos destacado la necesidad de una preparación a todos los niveles, en la medida de lo posible, que nos ayuden a presentar a Cristo con excelencia. Hemos definido criterios espirituales necesarios para la labor que tenemos por delante. Ahora me gustaría hablar de un escenario diferente, pero no menos importante. La labor que como iglesia podemos desarrollar fuera de los recintos penitenciarios y hospitalarios. Todo esfuerzo ha de tener una proyección fuera de los muros. Dar al interno sin familia o rechazados por las mismas o sin recursos en sus permisos penitenciarios el cobijo y las herramientas necesarias para afianzarlo en su progresión rehabilitadora y ayudarle a su introducción en sociedad con una nueva perspectiva de la misma, de su persona, como individuo integrante con una cosmovisión diferente, cercana, en el caso de creyentes nacidos de nuevo, a la realidad de un Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, que está en todo lugar,
santo hasta lo infinito, justo y misericordioso, en un equilibrio perfecto, acorde a su divinidad. Es todo esto un reto que tenemos como iglesia. La labor fuera. Tenemos que pensar una cosa, mis queridos hermanos. Podemos dedicar muchos años a alguien que está privado de libertad. ¿Cuándo sale, dónde irá? Pues hay un trabajo pendiente de la Iglesia de Cristo. Y es el ir preparando el lugar a donde ese individuo va a regresar. Es un trabajo pendiente. ¿Qué hay de esas familias? ¿Qué pasa con esas familias? ¿Cómo podemos incidir positivamente en transformar también, ¿verdad?, la forma de pensar y de actuar de esa familia? Porque en definitiva, esa persona cuando salga se va a encontrar, ¿verdad?, de nuevo en un ambiente que ya posiblemente ha empezado a rechazar o ha rechazado del todo, pero que tendrá que confrontarlo de nuevo. Así que la labor de la iglesia no es una labor meramente hacia adentro, es también una labor importante hacia afuera. Por eso que podemos tener 400 voluntarios, gloria a Dios, aunque solamente entren 5, ¿verdad? Pero si hay un grupo de trabajo bien coordinado que atienda a las familias. No, mire, ya no hace falta ni carné, ni hace falta tanta burocracia. Para tocar usted en la puerta de una calle, de una casa, ¿verdad?, no necesita usted autorización, sino la del propietario, ¿cierto? Y poder, ¿verdad?, contactar con ese individuo y hablarles de aquel que está siendo atendido y de cómo podemos ayudarle y ver qué pasa y qué ocurre. Esa dimensión, por eso dije, ¿verdad?, de la necesidad de ver al individuo en su contexto global y no verlo solo ahí que está, ¿verdad?, pasando por un momento difícil de su existencia, ¿no? En aquellos casos de internos con familia que no sean rechazados por las mismas, darles en sus domicilios la consejería necesaria para cambiar formas de vida corruptas, lastradas por conductas irregulares aprendidas que les impiden disfrutar de los beneficios de un Dios Salvador. Que podamos hacerles ver el significado y valor de la muerte vicaria de Jesucristo y cómo el perdón de pecados puede ayudarles también en sus relaciones interpersonales, pasando por el razonamiento básico de una visión introspectiva de su persona y la revalorización del mismo. Animamos a las congregaciones a la unidad, al trabajo común, a valorizar el esfuerzo de todos y de cada uno en la consecución de los proyectos para alcanzar a esas personas en ese medio tan específico, a la creación de albergues o casas de acogida temporal donde podamos dar ayuda al salto a la sociedad después de una interrupción dramática, un espacio donde poder sanar las heridas del espíritu y donde el sujeto encuentre el impulso necesario para rehacer su identidad como persona. Animamos a los hermanos a dedicar tiempo apoyando en oración a los que trabajamos en ese ministerio, a ayudar a los pastores y ministros de culto, voluntarios y todos los agentes de pastoral a no buscar lo suyo propio, sino a sembrar para el reino de los cielos. Necesitamos mucha oración y compañerismo para mantener alejado el protagonismo exacerbado que nos impide ver que somos colaboradores de Cristo, que entramos en los labrados de otros, que recogemos lo que otros sembraron y que sembraremos para que otros sieguen. Si no somos capaces de ver esa realidad, como se suele decir, apaga la luz y vamos. Toda labor que el cristiano desarrolle tiene la prioridad de buscar por encima de todo la gloria de Dios. Él solo tiene que ser el objeto de nuestra alabanza. En segundo lugar, el capellán tendrá, y estamos hablando de la prioridad, el capellán tendrá presente su propia vida, su relación familiar, su testimonio público y su vida en comunidad, o sea, su vida de iglesia. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Todos estos aspectos han de ser muy tenidos en cuenta si queremos acercarnos con la bendición de Dios a áreas tan sensibles como la hospitalaria y la penitenciaria.
mi vida tiene que estar respaldada espiritualmente. He de tener mis relaciones, ¿verdad?, con mi esposa y mi esposo en sintonía. Mi vida en familia ha de ser un modelo. Hay un refrán chino que dice, nadie puede poner sobre la entrada de su casa este cartel: en esta familia no existen problemas. Es un refrán chino y es muy acertado. Todas las familias tenemos algún problema, ¿verdad? Pero la manera en que afrontamos el problema, cómo abordamos el problema, ese es el problema. No el problema en sí, sino en cómo abordo yo el problema. Ese es el problema. Así que en eso también tenemos que ser un ejemplo. Allí debemos tener ese respaldo espiritual. Mi relación en mi propia vida, mi relación familiar, mi testimonio público y obviamente mi integración, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, porque ahí es donde estamos obteniendo, diríamos, el respaldo no solo legal, que eso ya hablará nuestro hermano Juan Román, sino el respaldo espiritual. Es la iglesia de Cristo a la cual, ¿verdad?, a la cual yo formo, de la cual yo formo y pertenezco. Todos estos aspectos han de ser muy tenidos, como antes dije, para la labor en estas áreas. Tomando ahora la persona de Pablo como ejemplo, veremos algunos aspectos destacables a tener en cuenta además. En la segunda carta a Timoteo, Pablo menciona a Onesíforo, un fiel servidor y confortador de su alma. Este discípulo de Cristo puso a disposición del Señor su casa. No tuvo en cuenta la marginalidad a la que Pablo se vio sometido. Le buscó con ahínco hallándole. Pablo fue visitado en la cárcel por Onesíforo. Vemos en Onesíforo un ejemplo a seguir como siervos del Altísimo. Las personas privadas de libertad o en condiciones de ingreso hospitalario no están en esos ámbitos por voluntad propia. Ninguno, sino muy al contrario, en contra de su voluntad y por diversos motivos, obviamente. Pero la actitud hacia ellos ha de ser la de la búsqueda activa, la de mostrar el rostro de Jesucristo para que el interno reconozca la necesidad de tener un encuentro personal con el Señor. Pero en esta carta, en el capítulo 4, vemos otros aspectos que nos afectan también como individuos. La decepción, la frustración, el abandono, en definitiva, la soledad. Pablo habla de todas estas cosas. Tenemos la tendencia mundana a buscar números en positivo, ganancias, crecimiento de la congregación por medio del trabajo en estas áreas. Creemos que no hemos de ir a un centro penitenciario ni hospitalario buscando creyentes para aumentar la membresía de mi congregación. Ya eso, a priori, es un error catastrófico. Si eso hacemos, nos frustraremos muy pronto y tendremos un espíritu partidista alejándonos del sentir que hubo en Cristo. El objetivo no es la congregación a la que pertenezco, el objetivo es ser de bendición al individuo y esperar de Dios la recompensa. Cuando hacemos esto, la gracia de Dios se manifiesta de modo inusitado, viendo cómo aquellos a los cuales ministramos se convierten en ministros sin carnet ni pretensiones entre los que le rodean, animando, guiando, fortaleciendo a otros cuando las puertas se cierran para los que estamos sirviendo de afuera. Esto que acabo de decir lo encontramos, y termino ya, en la revolucionaria carta de Pablo a Filemón. En ella el preso era él, Pablo. Y junto a él estaba otro individuo. No era un capellán, ni un voluntario siquiera. Era un esclavo fugado, Onésimo. Un esclavo que encontró la libertad en Cristo y que fue de gran bendición a un siervo como Pablo. Hubo una sinergia entre ambos después de que Cristo estableciera un vínculo indisoluble. Y la manera en la que Pablo afectó, ¿verdad? El mensaje de Pablo afectó la vida de Onésimo, al mismo tiempo como afectó, ¿verdad?, la ayuda de Onésimo a Pablo. Mis queridos hermanos, eso es en definitiva lo que hemos de anhelar. Termino con las palabras del apóstol Pablo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga
a todos. Me han pedido que dé paso al hermano Juan José Román, así que el hermano Juan José Román está acompañado de su esposa, están pasando unos días aquí en Tenerife, y él está al frente, diríamos, de toda la labor de capellanías del Consejo Evangélico de Madrid. Es un hombre que ha trabajado muchísimo y a él le debemos algunas cosas tan importantes y tan interesantes como poder orar en Barajas, ¿verdad? Así que él estuvo ahí detrás luchando por ese lugar de oración en el aeropuerto de Barajas, entre otras cosas, ¿verdad? Nos conocemos desde hace ya algunos años, sobre todo los encuentros que tenemos a través de la FREDE para estos mismos cosas que estamos tratando en el día de hoy. Y yo, pues, sin más, le invito a pasar aquí.